¿Qué tal, amigos y amigas? Este es nuevamente un programa de presentación y abordaje del libro Entre monólogos y sorderas, que fue un libro publicado por mí, por Julio Valdés, en el año 2018. Y hemos diseñado, al igual que otros dos videos anteriores, estar explicando cada uno de los capítulos que componen este libro. Siempre estamos tratando de motivar la discusión con respecto a cómo se está abordando el tema de la multiculturalidad, específicamente en Guatemala, que a mi parecer todavía sigue siendo un tema pendiente y que necesitamos urgentemente poder abordarlo en el sentido de construir una plena sociedad plural, ¿verdad? En donde podamos nosotros ser reconocidos a partir de nuestras diferencias. Entonces, sin más preámbulos, les voy a presentar este tercer capítulo que aborda el tema, este tema a continuación. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí también se los voy a presentar. Aquí está el título del libro, Entre monólogos y sorderas, la paradoja del multiculturalismo y el discurso etnicista en Guatemala. Muy bien, el capítulo que a continuación vamos a abordar, permítanme un segundito. Muy bien. Se llama El debate pendiente de la ley de lugares sagrados de los pueblos indígenas en Guatemala. Hay que aclarar que esta propuesta de ley fue presentada en el marco del cumplimiento de los acuerdos de paz suscritos entre la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca y el Estado de Guatemala. Esto finalizó en 1996, el 29 de diciembre de 1996, luego de una serie de discusiones que llevó poco más de 10 años, bastante alargados para un conflicto armado de las dimensiones que tuvo el conflicto armado en Guatemala. Había un acuerdo específico sobre pueblos indígenas y dentro de ese acuerdo específico salió esta propuesta que se llamaba la Ley de Sitios Sagrados. Déjenme compartirles, aquí aparece el dictamen, la solicitud del dictamen de la comisión, de las comisiones, mejor dicho, de pueblos indígenas y la Comisión de Paz y Desminado en el año 2009, dirigido a la licenciada Ana Isabel Antillón, directora legislativa del Congreso de la República. Y en él aparece, dice, nos dirigimos de manera atenta a usted para hacerle su conocimiento que las comisiones de los pueblos indígenas y la paz y desminado que nos honramos en presidir, recibimos, analizamos y dictaminamos la ley de lugares sagrados de los pueblos indígenas con un registro 3835. Esta carta, como ustedes se podrán dar cuenta, está fechada con el 19 de agosto del año 2019. De hecho, en un par de meses se estarán cumpliendo 10 años de la presentación ya del dictamen favorable. Ahora, lo que ha habido aquí ha sido una serie de aspectos que no han permitido todavía que esta ley se pueda avanzar, que esta propuesta de ley pueda ser discutida en el Pleno y ocasionalmente pueda ser aprobada. Ahora, bien, les voy a decir más o menos la génesis del por qué nosotros estamos abordando este tema. Más o menos hace como unos 7 u 8 años, unos 7 años, estuvimos en una actividad que estuvo organizando la Escuela de Historia, específicamente la carrera de Arqueología, y en esta se estuvo abordando el tema de cómo se estarían desarrollando el manejo de los llamados sitios arqueológicos en Guatemala, porque ustedes se van a dar cuenta que en cuanto al manejo de los sitios arqueológicos conlleva cierto tipo de especificidades que son necesarias, incluso que esté normado en ley y en los reglamentos. En esta discusión se estuvo abordando de los retos que tenía, específicamente también para los sitios arqueológicos que estaban dentro de áreas protegidas, áreas naturales.
Cuando nosotros estuvimos viendo la discusión, aparentemente había poco conocimiento de esta ley que ya estaba en discusión en el Pleno del Congreso de la República. Esto me cuestionó a mí y bueno, y comencé a preguntarle a varios amigos, a varios colegas que están en la Escuela de Historia, licenciados en Arqueología, y luego hice otra serie de indagaciones con algunos historiadores. Y resultó ser de que tanto la Comisión de Pueblos Indígenas, que presidía en este caso el diputado Rodolfo Moisés Castañón, y el diputado Walter Rolando Félix López, de la Comisión de Paz y Desminado, en ambas comisiones, cuando se llegó a dictaminar a favor de esta propuesta, que esta propuesta fue presentada por varias organizaciones, contradictoriamente no habían tomado en cuenta la participación de profesionales de la arqueología, de profesionales de la historia y tampoco de profesionales de la antropología a nivel institucional al menos. Esto me llegó a mí cuestionar en relación a qué es lo que estaba promoviendo o proponiendo dicha ley y el sustento precisamente en las ciencias de la historia, en las ciencias arqueológicas y en las ciencias antropológicas, porque si no, no tendría sentido sacar una ley que no tuviera ese sustento. Sin embargo, ya en la revisión de la ley, nos vamos dando cuenta de que en realidad tanto los argumentos de carácter historiográfico, los argumentos de carácter arqueológico y también los argumentos de carácter antropológico, en realidad valían igual que nada. ¿Por qué? Porque el concepto global de esta ley iba relacionado a reconocer cierto tipo de derechos, más en el aspecto del reconocimiento de las espiritualidades. Y les voy a mostrar más o menos de qué es lo que les estaba comentando. En el dictamen de la ley, dice el dictamen de la iniciativa de ley que contiene el proyecto de decreto que aprueba la ley de lugares sagrados de los pueblos indígenas. En la parte de los antecedentes, ahí ustedes encontrarán en subrayado, dice, el objeto de esta ley es garantizar el derecho histórico, cultural y espiritual de los pueblos indígenas dentro de la diversidad en la nación guatemalteca, por medio de reconocimiento a la identidad y la dignificación de la cultura, solidaridad, armonía e igualdad en la diversidad. Quiero hacer especial énfasis en esta parte que dice en el derecho histórico, que también es un tema que yo creo que es necesario discutir, y el derecho de carácter espiritual. A ver, el derecho de carácter espiritual. El derecho de carácter espiritual está enmarcado dentro de la Constitución de la República, en donde se reconoce, en este caso, que todos los guatemaltecos tienen derecho a ejercer su religiosidad como mejor les convenga. Obviamente, el Estado de Guatemala no participa en eso. El Estado de Guatemala lo único que garantiza es el derecho de expresión y de libre asociación. Ahora bien, que el Estado se meta a definir cómo, por ejemplo, la comunidad católica o las comunidades evangélicas se organizan dentro de sí mismo, eso es parte de lo que no le corresponde al Estado, porque eso le corresponde a cada una de esas comunidades. Me explico. Sin embargo, en esta iniciativa de ley dice garantizar el derecho histórico, cultural y espiritual. Obviamente esto lo que está haciendo es simplemente reafirmando un derecho de carácter constitucional. Pero la parte espiritual comienza a llamar mucho la atención en relación a qué es lo que nosotros podríamos entender por espirituales. De hecho, podríamos entender de que de la parte judeocristiana, dentro de las comunidades católicas, dentro de las comunidades evangélicas y dentro de las otras comunidades que coexisten en Guatemala, por ejemplo, la judía, la fe bahá'í y los musulmanes tendrían una visión espiritual diferente. Sin embargo, en esta está comenzando a querer reconocer a partir del aspecto de carácter espiritual cierto tipo de características a un grupo determinado. En los considerandos de la ley dice que el acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas
el Estado reconoció el valor histórico y la protección de templos, de los templos y los centros ceremoniales. Otra vez, en el último censo, no en el que se acaba de hacer, sino en el censo que nosotros tenemos todavía en la información de esta, que es del año 2002, en ese último censo, que además de mostrarnos cuánto era la cantidad de personas y cuántos eran indígenas y cuántos eran no indígenas, en todas sus caracterizaciones, también se encontraba unos datos con respecto a las personas que estaban integrando los grupos espirituales o religiosos. En esa se dejaba ver de que los cristianos, tanto evangélicos, tanto en las congregaciones protestantes como en las católicas, se estaba encontrando un dato muy interesante que estaba por encima del 80%. Y en ese 80%, y como eso les digo, es un dato que mostraba que en efecto estaba comenzando a reducir el nivel de espiritualidad, porque eso hace unos años podría haber llegado a un 90, 95%. En ese más de 80, 85% que están congregados estas dos grandes religiosidades, ¿verdad? En toda su diversidad. Había algo muy interesante y es que mostraban de que solamente el 3% de la población en total se reconocía como practicante de la costumbre, ¿verdad? Dicho en otras palabras, de la espiritualidad de la cosmogonía indígena o maya. Solo el 3%. Luego de ese 80, 85% a ese 3%, lo que ustedes encontraban en esa parte gris eran las personas que no se asumían como ninguna religiosidad o un porcentaje incluso muy pequeño de los que tenían otro tipo de espiritualidades, que incluso ya ni siquiera aparecían en términos porcentuales porque eran englobados todos. Por ejemplo, los budistas, los musulmanes, los judíos, etcétera, que eran menos del 1%. Pero solamente 3%. Y en ese 3% es donde yo me quiero concentrar. Y es que esta ley en particular no es una ley dirigida a los pueblos indígenas en general. O sea, aquí hay que aclarar esto. No es dirigida a los pueblos indígenas en particular, sino en general, sino es dirigida a los pueblos indígenas, pero al pequeño segmento de practicantes de la cosmovisión. De ahí que por eso aparece, por ejemplo, el concepto de centro ceremonial, porque estos centros ceremoniales que en realidad han sido, en este caso, sitios arqueológicos que han sido reivindicados por este segmento muy pequeño de practicantes de la cosmovisión maya, que asumen que aquellos sitios arqueológicos representan, en este caso, su pasado, y entonces llegan y reclaman un derecho, que es lo que ha pasado en el caso de Simché, en el caso de Gumarcaj, y en el caso de casi todos los sitios arqueológicos que actualmente están al alcance de la visita de todos los guatemaltecos. Incluso había una discusión muy interesante con este tipo de participaciones en el caso, por ejemplo, del Parque Nacional Tikal. En la discusión de los arqueólogos, yo me recuerdo que comenzó a haber no una visión de carácter historiográfico, ¿verdad? Sino más bien en cuanto al manejo. Incluso había alguna serie de reclamos en cuanto a que el uso de las ceremonias en particular o que la forma como ellos estaban desarrollando sus actividades espirituales podría en este caso estar dañando la integridad de aquello que es reconocido como patrimonio de todos los guatemaltecos. Y es que hay que tomar en cuenta esto. Esto que ustedes observan, que es parte de los sitios arqueológicos en Guatemala, se reconoce como un patrimonio de todos. Aquí, cuando se reconoce como un patrimonio, ni siquiera ya de los guatemaltecos, sino de la humanidad entera, va más allá del tema de que si alguien se siente identificado o no con ese tipo de pasado, sino
forma parte del pasado de todos. Valga hacer la aclaración, por ejemplo, le pertenece a evangélicos, a católicos, a mormones, a todos los que en este caso se considerarían que forman parte de su identidad como personas, ¿sí? Ahora bien, en esta discusión vienen estos grupos muy pequeños y dicen, no, para nosotros esto tiene un valor de carácter espiritual. Y al tener un carácter espiritual, nosotros le tenemos una consideración diferente a todos los demás que llegan a hacer turismo. Pero todos los demás que llegan a hacer turismo, incluso ellos se diferencian, incluso de las personas, de los mismos indígenas, que no conciben a aquellos como parte de un centro ceremonial. Vágase la aclaración. Actualmente en Guatemala, poco más del 40% de la población en general y más del 45% de la población indígena profesan alguna de las espiritualidades o religiosidades cristiano-evangélicas. Para ellos, igual, en caso de los cristianos evangélicos indígenas, pues estos siguen siendo, en el lenguaje popular, ruinas. Ruinas que forman parte de nuestro pasado, pero ellos no sienten que ahí haya un ancestro. Sin embargo, en esta parte, los pequeños grupos que comienzan a hacer gestión para que sean reconocidos como los llamados al manejo de los sitios, comienza a tener cierto tipo de carácter de espiritualidad a cierto tipo de carácter religioso. Y otro concepto que me llamaba poderosamente la atención, y que además esto fue incluso apuntalado por varios críticos que abordaban la forma tan laxa en cómo se estaba planteando esta ley. En la definición, dice, lugares sagrados son, en la propuesta de ley, dice, lo constituyen espacios naturales inconstruidos. A ver, primer punto a resaltar es que ya no son solamente los sitios que nosotros conoceríamos como sitios arqueológicos, sino que también pueden ser los naturales. Dicho en otras palabras, pueden ser bosque, puede ser laguna, puede ser un lago, puede ser un barranco, puede ser un cerro, puede ser cualquier cosa sin necesariamente que haya una construcción de por medio. Pero luego dice, lo constituyen espacios naturales o construidos considerados de confluencia de energía cósmica para la comunicación con los ancestros. Son lugares especiales para la práctica y formación espiritual, filosófica, científica, tecnológica, artística de los miembros de los pueblos indígenas. Otra vez, la espiritualidad, que aquí se le va a conocer como los miembros de los pueblos indígenas, no es homogénea. Para todos los que no conocen Guatemala, plantear de que todos los indígenas de Guatemala practican la cosmovisión indígena, aquí hay que hacer una aclaración, no. La mayoría de las poblaciones, de la población en general en Guatemala, constituida por indígenas, por mestizos, por ladinos, por extranjeros, etcétera, hay una enorme diversidad, una enorme diversidad. O sea, un indígena no es equivalente a práctica de una espiritualidad en particular. En todo caso, si quisiéramos hacerlo de esa manera, pues agarraríamos a todas las personas que en su mayoría de la población practican cierto tipo de espiritualidad en particular. A ver, sería más propio decir de que la espiritualidad cristiano-evangélica pentecostal es la espiritualidad de los pueblos indígenas. Sin embargo, aquí entra toda la discusión de carácter esencialista que parte de la intelectualidad indígena ha querido reducir al tema de la espiritualidad maya, entre comillas. Pero esta parte es fue muy criticada también, en este caso, por la serie de propuestas que se estaban haciendo, que todavía siguen sin tener sentido las visiones de la territorialidad. Pero esta parte dice la confluencia de energía cósmica. ¿Cómo? Aquí me surgía a mí la pregunta, ¿cómo una ley
que tiene de aplicabilidad general para toda una nación, iba a poner dentro de sus definiciones que para poder definir qué era un lugar sagrado, la forma de poder establecerlo era determinando la energía cósmica. Entonces aquí nos surge una serie de preguntas. Las preguntas iban en torno a qué es una energía cósmica, cómo hago yo para determinar una energía cósmica, quién es el llamado a determinar cómo identificar una energía cósmica. Ahora, si es claro, o sea, poniéndolo en términos más científicos, obviamente toda esta parte de la energía cósmica no tiene un abordaje de carácter científico positivo. O sea, no se puede. Podría haber una serie de aspectos de carácter subliminal, de carácter espiritual, pero que no pueden estar contenidos en una ley, porque igualmente, como yo les comentaba a un inicio, la Constitución misma reconoce, sin hacer apuntes en cada una de las espiritualidades, qué es lo que considera sagrada una y qué es lo que considera sagrada la otra, la libertad de culto, la libertad de religión, siempre y cuando ésta se mantenga en el ámbito de lo privado. Y es que aquí, nuevamente, lo que estamos tratando, lo que estamos observando, es cómo se va desquebrajando el tema de la laicidad. Esta parte ha sido motivo de discusiones porque algunos, por ejemplo, el lobby feminista, que siempre está propugnando por el tema de la laicidad, sobre todo cuando reclama el derecho al aborto, el derecho a mayor cuota de participación entre las mujeres, y que las religiosidades, por ejemplo, la religiosidad cristiana, evangélica o los católicos, no comenten, no opinen y no participen en tales discusiones, callan a la hora de observar cómo se está observando la nuevamente llegada a la sacralización de la política en Guatemala. Entonces, obviamente, la parte esta de los aspectos naturales, que también sería bastante controversial, porque ¿quién define en un ámbito natural si es sagrado o no? Ahora, en este caso, la ley o la propuesta de la ley fue bastante, bastante enfática. Bastante enfática en el sentido de que también aquí está la definición: los lugares sagrados naturales lo constituyen cerros, valles, montañas, volcanes, cavernas, nacimientos de agua, grutas, cataratas, ríos, recodos, lagunas, lagos, cenotes, siempre que sean declarados como tales. ¿Y quién los declara como tales? ¿Quién? ¿Bajo qué autoridad? ¿Bajo qué estudio de carácter científico podría determinar eso? Y es que aquí venía la otra cuestión. La iniciativa privada, y con mucha razón creo yo, comenzó a decir, bueno, puede ser entonces que declaren mi finca, mi territorio, mi terreno, lo declaren lugar sagrado sin necesidad que haya un sitio arqueológico. Ya de por sí, en donde se encuentran los sitios arqueológicos en propiedad privada, que son bastantes, casi la mayoría, mejor dicho, la mayoría, las leyes actualmente en Guatemala hacen que estos sitios sagrados, ya una vez declarados, tengan estos sitios arqueológicos una vez declarados, tengan cierto tipo de régimen de conservación que permita la participación de los dueños de esos terrenos. O sea, el dueño no puede destruir esos sitios sagrados, aun cuando consideren de que le está interrumpiendo su proceso laboral. De ahí de que, por ejemplo, el caso de Quiriguá, que está en medio de una plantación de banano, se esté conservando y que las empresas estén dedicando, en este caso, recursos para poder mantener eso. Ahora bien, regresando nuevamente a la ley entonces comienza a plantear algo incluso más nebuloso que lo que estábamos hablando anteriormente. Dice: forma y alcances de la administración de los sitios sagrados, ya una vez declarado. Dice: la administración de los lugares sagrados estará a cargo del Consejo de Lugares Sagrados, el cual coordinará normas de administración con el Ministerio de Cultura y Deportes en los casos en que el lugar sagrado se encuentre en inmuebles de propiedad particular o de municipalidades. Y
se coordinará con esto lo relacionado con la conservación y protección del lugar declarado como sagrado. A ver, primer punto. No hay ninguna ley en Guatemala que determine cómo se debe de organizar, por ejemplo, el Consejo de Arzobispos de Guatemala. No hay ninguna ley que determine cómo debe de organizarse el Consejo de Pastores Evangélicos de Guatemala. Lo único que determina la ley es que todos tienen derecho a organizarse. Ahora, ¿cómo ellos, por ejemplo, cómo la Iglesia Católica establece sus jerarquías, por ejemplo, de obispos, arzobispos, etcétera, de sacerdotes, o en el caso de los evangélicos por su lado, esa parte le corresponde a las congregaciones. Sin embargo, en esta visión binaria, que el mismo acuerdo de los acuerdos de paz, específicamente el acuerdo de derechos de los pueblos indígenas, y en esta propuesta en particular, comienza a plantear la existencia de un consejo de lugares sagrados. Y ese consejo de lugares sagrados, pues obviamente iba a estar constituido por personas que entienden las dimensiones de la espiritualidad cosmogónica indígena. En el artículo 26 dice la integración del Consejo de Principales, y ojo con esto, es avalado por el Estado. El Estado comienza a asumir la responsabilidad de que eso tiene que ser parte de lo que debe de asumir con el dinero de todos los guatemaltecos. La integración del Consejo de Principales se integra con 52 representantes en total, así, 24 representantes a raíz de 1 por comunidad lingüística, en las que están incluidas las de origen maya, garífuna y xinca. Ojo, nuevamente aquí es donde a mí me llamaba la atención que la forma de abordaje no implicaba que hubiera habido una discusión de carácter antropológico. ¿Por qué? Porque las comunidades lingüísticas, valga la redundancia, son comunidades de personas que hablan el mismo idioma, pero las personas que hablan el mismo idioma no creen lo mismo. Católicos, evangélicos, budistas, judíos y musulmanes en Guatemala hablamos español. El hecho de que todos hablemos español no significa que todos sean cristianos. Lo mismo pasa con los indígenas. Lo mismo pasa con la comunidad maya. ¿Qué significa eso? Significa que las comunidades, en sus comunidades lingüísticas, lo único que tienen en común son las formas de expresarse, no la espiritualidad que profesan. Sin embargo, entonces eligen representantes a raíz de 1 por comunidad lingüística en las que están incluidos, y otra vez incluyen las comunidades garífuna, que no es una comunidad indígena en Guatemala. Los garífunas no son indígenas de Guatemala. Incluye la parte xinca, que se diferenciaría de la parte maya, pero podría ser también considerado, en este caso, como indígenas desde su concepción de carácter histórico y antropológico. Pero luego viene y dice 28 representantes designados en forma directamente proporcional al número de población de cada comunidad lingüística. Otra vez, 28 representantes designados en forma directamente proporcional al número de población de cada comunidad lingüística. Nuevamente asumen de que todos los indígenas tienen la misma espiritualidad y regresan al pensamiento binario. Ese pensamiento binario en Guatemala, además de ser tendencioso, es altamente ignorante. Ignora la diversidad, ignora la complejidad, ignora todo tipo de elementos que conforman la identidad. Entonces, nuevamente acuden al aspecto de carácter lingüístico porque es lo único que es demostrable. Y aún con eso, porque ya vamos a ver en uno de los últimos capítulos de este libro,
de que el aspecto de carácter lingüístico ya también está desapareciendo. De hecho, gran parte de la población indígena se puede considerar como idioma materno el español. De hecho, para los que han nacido en forma bilingüe, el español se podría considerar como la segunda lengua materna, no como la segunda lengua, sino como la segunda lengua materna. ¿Qué significa eso? Que han convivido con su idioma propio y con el español al mismo tiempo, a diferencia de los que podríamos ser considerados como mestizos, que solamente hemos tenido el español, pero y luego también hemos convivido en espacios, por ejemplo, en donde se practica mucho el idioma inglés. Muy bien, esto es lo que yo les quería compartir. Las conclusiones a las que yo estoy llegando acá es que ciertamente esta ley no se discutió. No se discutió en su propuesta y pasó 2 comisiones. Segundo, está planteando una serie de aspectos que reafirman esa visión binaria, semi-enfermiza desde mi particular punto de vista, y que nuevamente está abordando y poniendo en polos completamente opuestos la conformación de la población en Guatemala. Esto debería ser abordado en foros, en espacios de discusión académica, que en este caso, y específicamente en la Universidad de San Carlos, que es donde se forman los historiadores, donde se forman los arqueólogos, donde se forman los antropólogos, la que es llamada a obligar, obligadamente, a prestar su declaración con respecto a una ley de aplicación a nivel general. Yo los conmino a ustedes para que podamos compartir esta crítica, esta discusión, dejándome sus comentarios abajo y podamos entablar esta discusión. Y vuelvo a reiterarles, el libro está disponible en algunas librerías, pero igual pueden comunicarse conmigo a través de otras en los comentarios y podemos llevarles el libro a donde ustedes lo deseen para que podamos discutir. E igualmente, si quieren ustedes platicar esto en otros espacios, estamos a su entera disposición. Les agradezco y nos vemos en la próxima de nuestra serie.